Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarles en nombre de todo el equipo técnico de producción, como cada tarde en este espacio donde escuchamos siempre diferentes puntos de vista, miramos la información desde diferentes aristas. La idea de este espacio es encontrar puntos de encuentro y soluciones a los problemas que hoy tiene nuestro país, Venezuela. En nuestra edición de hoy vamos a estar hablando del rol de los jóvenes en la construcción de un mundo o un país mejor. Para este análisis nos acompañará en nuestra edición de hoy de Argumentos el padre Jóniger Molina, él es vicario de los medios de comunicación, además de presidente de la Red Joven Venezuela, periodista, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y párroco de la Iglesia de la Boyera, que por cierto en breve tendrá la misa. Así que bueno, le damos la bienvenida a este espacio. Más adelante también va a estar hablando con nosotros, también por la Red Joven, el señor Ludwig Piñero, coordinador nacional de la Red Joven Venezuela. Un joven que también nos va a estar dando su visión y del trabajo que viene realizando la Red Joven en todo el territorio nacional. Padre, bienvenido a Argumentos. Gracias, Rosa. Saludos a todos Venezuela. Gracias por este espacio. Siempre es una oportunidad maravillosa la que nos brinda Globovisión de ser pues voceros y en esta oportunidad no directamente un tema religioso como siempre nos ha concentrado esta pantalla, sí, sino más bien una dinámica que llevamos también por supuesto desde la vida sacerdotal, pero dirigida concretamente al mundo juvenil. A la formación de los jóvenes siempre con un enfoque del trabajo cristiano, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, digamos la raíz fundamental, la ética central es la vida cristiana, es decir, tener buenos ciudadanos, buenos líderes, buenos profesionales, buenos políticos, buenos empresarios y desde allí, desde ese principio esencial de las virtudes que da la esencia del cristianismo, pues surge todo lo que uno puede poner para brillar en favor del país. Y eso es un programa interesantísimo. Esa palabra que tú tocabas es central, formación, y partimos de allí. Hemos creado este programa a partir del 2015, ya el 2016 se constituyó como una ONG en Venezuela, la Red Joven Venezuela, y esa, digamos, matriz central de dar formación, partiendo de que los jóvenes necesitan darle forma. Dentro de ellos, pues hay un material precioso, por supuesto, pero es como el que agarra pues un cristal o agarra, digamos, una piedra preciosa, un diamante en bruto y tiene que comenzar a darle forma. Y eso pasa por distintos procesos, distintos momentos y también por un mundo de paciencia y de acompañamiento que lleva tiempo, porque darle forma es sacar de ellos pues justamente esos diamantes que son valiosísimos, pero requieren un esfuerzo de todo un equipo que tenemos en la organización a nivel nacional. Ahora bien, ustedes empezaron en el año 2015 y están a nivel nacional. ¿Cómo hacen los jóvenes para poder incursionar en Red Joven Venezuela y qué tipo de formación van a recibir más allá de la formación cristiana, de valores morales que son necesarios, digamos, para la vida y para el trabajo? Siempre que uno va a realizar un trabajo es importante, además, hacerlo bien, hacer un trabajo con pasión y siempre con una función social. Cuando haces un trabajo que sabes que va a brindar satisfacción pues, al bienestar público, pues es grato y es satisfactorio. Sí, bueno, en principio comenzamos acá con, digamos, el origen fue la Fundación Epequeina. Epequeina también es una fundación creada con un grupo de voluntarios que trabaja conmigo. He estado en varias oportunidades aquí en Globovisión, sobre todo Vanessa, que es una de las líderes de esta organización. Comenzamos en San Agustín con esa organización dedicada a los niños y después nos dimos cuenta que no estábamos atendiendo a los jóvenes, entonces que teníamos que encontrar una manera de vincularlos también a ellos a una actividad y comenzamos con una actividad deportiva, estrictamente deportiva, torneos deportivos de fútbol sala en los barrios, en las comunidades más humildes. Eso surge en San Agustín y vimos que fue creciendo aquí en Caracas, lo llevamos a Petare, lo llevamos a Catia, entonces en estas distintas comunidades de Caracas tuvimos también en Baruta unos torneos maravillosos. A raíz de esos encuentros deportivos vimos que podíamos replicarlo en otros sitios de Venezuela y fuimos extendiéndonos sí, a Maracay, a Valencia, hacia los Llanos, hacia los Andes, hasta que logramos tener ya una red nacional. A partir del 2016 ya teníamos un grupo bastante robusto en Venezuela. Es en el 2019 cuando logramos tener a todo el país conectado con grupos juveniles. Esa primera motivación deportiva pues hizo que se vincularan mucho más jóvenes. Luego nos dimos cuenta que no era suficiente
digamos, llevarles un balón y darles la premiación con solamente, digamos, reconocimiento por lo deportivo, que estamos, digamos, exigidos de darles más a ellos, y ellos también pedían más formación, otros elementos además del deporte. Y fue donde comienzan los programas de liderazgo por ellos mismos. Dijeron, padre, vamos a formarnos en el área de liderazgo, en este caso comunitario, en las distintas comunidades de Caracas y de Venezuela. Y surge allí unos grupos representantes de chicos muy valiosos que lograron incluso vencer temas delicados como de bandas delictivas enfrentadas en los barrios. Logramos que bajaran las armas y se encontraran en la cancha, en el deporte, para, digamos, solucionar cualquier tipo de conflicto. Eso fue maravilloso, esa primera etapa de... Claro, la importancia del deporte y de la formación, sobre todo en zonas populares, para alejar a los más pequeños, desde niños, me comentabas con el otro programa, y ahora también a los jóvenes, insertarlos en el mundo del deporte, de la cultura y también de la formación, para que encuentren las herramientas de liderazgo y de poder participar de forma activa como ciudadanos, ¿no? Que también es un rol importante en la democracia, el papel del ciudadano, y para ello es importante esa formación que usted menciona. Sí, y también en uno de los programas que ha tenido mucha demanda y ha sido muy exitoso, ha sido el de la resiliencia, es decir, cómo los muchachos en unas circunstancias tan difíciles como que ha transitado el país los últimos años, ellos han logrado desde esas dificultades pues rehacerse en sus propias comunidades. Algunos han escalado incluso a tener proyectos de emprendimiento por ejemplo, algunos en el área del cacao, en la zona de Guatire, Guarenas, Barlovento. En los Andes han desarrollado un programa interesantísimo sobre la productividad del café. Y en el Margarita, por la Mar, tenemos también un programa maravilloso con jóvenes pescadores de pesca artesanal también, con el pez malacho para la defensa de esta especie en peligro de extinción. Entonces ha venido diversificándose esa variedad de posibilidades. Y otro mundo interesante en el que estamos más concentrados ahora, ya cuando Ludwig llegue y esté con ustedes, le explicará detalles también, ha sido digamos, el acceso a formar líderes con vocación de servicio comunitario y político también. Entonces hemos logrado formar muchachos que tengan aspiraciones naturales para ser buenos políticos, y en eso nos hemos concentrado los últimos 2 años. Independientemente de su ideología o de su tendencia, ustedes les dan las herramientas de liderazgo. No excluimos a nadie, allí los hemos tenido a todos en unos programas maravillosos de formación, muchachos de izquierda, derecha, de centro izquierda, centro derecha, o sea, allí hemos tenido de todos los partidos políticos, y esos encuentros se dan una vez al año. En el mes de agosto terminamos el último encuentro en Valencia hace 15 días y fue una experiencia maravillosa, pero este era ya el 9º encuentro que hemos tenido en toda Venezuela, lo hemos ido, digamos, distribuyendo en distintos lugares del país. Bueno, esos muchachos les hemos dado la oportunidad para que se formen también dentro de nuestra organización, con programas de cultura popular venezolana, programas de, digamos, de buen gobierno, de buena gerencia, de buena gestión. Eso ha permitido que ellos tengan también el deseo y la ilusión por ser buenos políticos, y nos hemos dedicado pues a suministrarles todos esos recursos formativos. Todas esas herramientas, y esos jóvenes que nos están viendo en las pantallas de Globovisión y les interesa este programa que usted está mencionando, ¿cómo pueden hacer para comunicarse y para ingresar y formar parte de este encuentro de jóvenes? Sí, tenemos una manera bastante sencilla y directa. Tenemos página web, que su mismo nombre lo indica, redjovenvenezuela.com, en cuanto a la página web como tal. Sí. Al entrar en Google y meter la palabra Red Joven Venezuela, todo pegado, les va a aparecer la página web. Pero también tenemos las redes sociales, tenemos el Twitter, el Instagram, de igual manera se llaman igual Red Joven Venezuela, pero el Venezuela abreviado, BLZA, es la manera en como Red Joven Venezuela. Lo tenemos tanto en Instagram como en el Twitter para que puedan conectarnos. Por allí podrán encontrar ustedes el correo electrónico, una manera de escribirnos y de interactuar con la persona que nos lleva a las redes y estar en contacto con nosotros. Tenemos, además, en cada estado del país hay su propia Red Joven, sí. Mérida, Red Joven Trujillo, Red Joven Portugués, o sea, cada uno tiene su propia
red de contacto Bueno, local. allí en nuestras pantallas le hemos colocado a pie de ellas las cuentas en las redes sociales de Twitter y de Instagram de Red Joven Venezuela, y al regreso vamos a seguir conversando sobre el trabajo que vienen realizando a nivel nacional. Y si usted está en casa y tiene preguntas, interrogantes sobre cómo incorporarse o cómo este programa puede ayudarle de alguna forma, también puede entrar en contacto con nosotros y escribirnos. La etiqueta es Argumentos y las cuentas del programa ya las conocen. Argumentos GB en Instagram y @argumentos_GB en Twitter. Mi cuenta @rosa_periodista. No se aparten, que ya volvemos. Gracias por estar en sintonía. Seguimos en Argumentos conversando con el padre Honegger Molina, quien además es vicario episcopal de los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Caracas. También es profesor en la UCAP, párroco de la Iglesia La Boyera, presidente y fundador de Funda Epequeina, que trabajan en conjunto junto con la Red Joven. Buscan llevar a los jóvenes a asumir liderazgos también en las comunidades, encontrar soluciones a los problemas que se viven dentro de las comunidades. El tema de la resiliencia, que es tan importante, nos mencionaba padre en estos tiempos. Venimos de una pandemia, una situación económica muy difícil en nuestro país. Y bueno, también en casa, pues muchos jóvenes se sienten abrumados en medio de la situación económica, política, social que se vive en nuestro país y también en el mundo. Cuando escuchamos el tema de la pandemia, el tema de la guerra, pues también hay mucho miedo, ¿no?, por parte de los jóvenes sobre el devenir, el futuro, ¿no? Ese apoyo también cristiano y de fe en estos tiempos es también vital e importante en la Red Joven. Sí, claro, teniendo de la mano a la Iglesia Católica, pues muchos lugares de Venezuela son, digamos, espacios neutrales, oasis verdaderos de paz para los jóvenes donde pueden ellos encontrarse. De hecho, la última experiencia del Encuentro Nacional fue en una casa de los cursillistas, que es una organización católica en Valencia, por ejemplo, un espacio sabroso donde sin ningún tipo de, digamos, de conflicto ni de situación que vaya a discriminar a nadie, pues los integra tanto distintos partidos políticos como incluso algunos que no son necesariamente practicantes católicos, pero son muchachos con buenas bases humanas y allí nosotros los recibimos. Eso ha sido pues una bendición de Dios estos últimos años para los que han entendido también el espíritu de la organización, porque es una ONG, es una organización sin fines de lucro, no es una empresa, y depende fundamentalmente del espíritu de voluntariado que los jóvenes puedan tener. Entonces, los recursos económicos que logramos recibir de voluntarios, de donantes, pues, de personas que quieren generosamente apoyarnos, no son para, digamos, enriquecerse nadie, sino para ayudarles con programas concretos en las comunidades, que sea comprar unos balones, que sea comprar un trofeo para aquellos que están haciendo el torneo deportivo, o conseguir recursos para una merienda, un momento de trabajo que puedan tener, o pagarle a profesores. Pero y a los líderes nacionales principales se les da una ayuda. Pero económicamente eso dependemos de la buena voluntad de mucha gente que dice, padre, aquí está este Bolívar y vamos sumando. Entonces es una organización que tiene un espíritu, digamos, en ese sentido de mística, de entrega, de voluntariado, de apostolado. Y por ejemplo de solidaridad también en momentos difíciles. De mucha solidaridad. De lluvias, cuando hay damnificados, pues también están presentes. El año pasado concretamente estuvimos en una actividad muy intensa donde tanto la Red Joven Venezuela como la Fundación Epequeina como la Iglesia de Caracas se unió para atender la tragedia de Tovar allá en el Corozo, en la zona del Mocotíes en Mérida. Solamente de la parroquia que yo tengo aquí en Caracas, de la Anunciación en La Boyera, salieron 9 camiones durante el mes de agosto. Y el voluntariado que se concentró en eso fue espectacular. Trabajaban noche y día clasificando la ropa, los alimentos, la ayuda que se enviaba a los Andes. Y no solamente en esa ocasión, en otros momentos también han estado dispuestos para atender situaciones de tragedia de las que han ocurrido en el país. Entonces, es una organización que está abierta pues a ese espíritu humanitario las 24 horas del día y con gente muy activa en toda Venezuela. Y el apoyo, digamos, la plataforma que tiene la Iglesia Católica en el país ha permitido que algunos sacerdotes pues me brinden espacios para que los jóvenes se reúnan allí, los jóvenes que tienen vocación social, porque en toda Venezuela todas las iglesias tienen muchos jóvenes, pero más, digamos, algunos concentrados hacia ayudar al otro. Sí, y la vida espiritual también, la vida, digamos, del culto litúrgico, pero
aquellos que tienen vocación para salir y enfrentarse a los retos y a las exigencias de la población, son pocos, no que necesariamente sean todos, pero aquellos que han abierto las puertas, allí hemos encontrado un espacio fabuloso de alianza con parroquias. Y el mundo universitario ha sido espectacular. Muchos de nuestros muchachos o son estudiantes o están recién egresados de las universidades de Venezuela y ellos son los principales líderes que van incluso a las comunidades y allí imparten formación para entonces generar pues sinergia con aquellos chicos que están en las comunidades y encuentran pues motivación en los líderes universitarios. Entonces hemos hecho una gran alianza en todos los espacios del país. Padre, y usted hablaba de la formación política, que la política, bueno, tiene un fin social de servir al otro. Sin embargo, justamente entre los jóvenes, muchas veces se siente como que la política está corrompido, que ser político es igual a la corrupción, ¿no? Que está muy viciado. Entonces es tratar de llevar el mensaje de cuál es el verdadero fin de la política. Y usted nos decía de formar jóvenes que se encaminen en ese propósito verdadero, con valores, con principios. ¿Cómo lograrlo, no? Ha sido un gran reto desde el principio. Yo me acuerdo que comenzamos a reflexionar con Emeterio Gómez, aquel famoso economista venezolano ya fallecido, y decíamos por dónde comenzamos. Y comenzamos, por ejemplo, a estudiar la vida de Nelson Mandela y a presentársela en películas, en videos, en pequeñas cápsulas a los muchachos de todos los estratos sociales del país. Allí era fabuloso porque nos reuníamos en San Agustín, venían muchachos de la UCAP, que vivían en el este de Caracas, muchachos de las comunidades más humildes, y los sentábamos juntos a ver ese testimonio, por ejemplo, de Nelson Mandela y la capacidad que tuvo él de no excluir a nadie, decir vamos a luchar todos por una misma nación, por unos ideales, pensando en la reconciliación, pensando en la paz, en la justicia, en el progreso de un país. Entonces hemos procurado poner figuras así que han trascendido en la historia de la humanidad. O un Mahatma Gandhi, por ejemplo, ha sido también una figura interesante de un líder nato, un líder político que no se ha dejado entrampar por los personalismos ni por el egoísmo y donde la política ha sido... esa lucha pacífica, ha sido, sí, el camino hacia la paz. Y la política ha sido un instrumento de servicio, es un apostolado realmente, y aquellos que lo han entendido así han sido maravillosos. En estos días, por ejemplo, en el último encuentro que tuvimos, el cardenal Porras pudo darles unas palabras a los muchachos en Valencia y él mismo le ponía a los muchachos como ejemplo a Angela Merkel. Decía, mire, la Merkel puede ser un ejemplo de pureza en ese sentido, de limpieza en la administración pública. Pasa, ejerce un cargo y sale y sigue viviendo en el mismo apartamento, usando el mismo carro, teniendo lo que tenía antes de haber ejercido un liderazgo incluso global, no solamente en Alemania. Que hemos visto ejemplos, el presidente de Portugal, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Pepe Mujica, sí, todas estas figuras han sido para nosotros en determinados momentos pues los modelos que le hemos presentado a los muchachos para que digan, mira, si es posible transitar la política, hacerlo con un servicio amplio, sin mezquindades, y poder dejar una huella también en Venezuela. Ese ha sido pues todo el proceso de formación. No es fácil porque desde luego algunos están tentados por el inmediatismo de querer cambiar en 3 días el país y creerse también ser el centro de la figura atractiva, el que tiene la solución. Hay que luchar mucho con ese tipo, digamos, de fenómeno. Sí, gracias, padre, y gracias a ustedes también que están allí muy atentos a nuestras cuentas en las redes sociales y nos hacen sus preguntas y sus comentarios. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos. Seguimos conversando, padre Honegger Molina, sobre el rol del joven en la sociedad, el papel que le corresponde y también esa formación política. Empieza por ser un buen ciudadano, por ayudar en el entorno. Primero, también ser un buen hijo, ¿no? Ayudar en la familia, un buen hermano, estar pendiente de lo que pasa en nuestro entorno y de alguna forma y desde nuestras posibilidades poder ayudar. Y también comprender que a través de la formación se pueden adquirir herramientas de liderazgo para ayudar en los problemas que tiene nuestra comunidad y darle solución y respuesta. Y es parte del trabajo que vienen realizando en esta red joven. Sí, y tal cual estábamos conversando también, hemos procurado brindar modelos nacionales e internacionales de ética y que motivan a los muchachos para las situaciones más difíciles en la historia de otros países, pues han surgido siempre personalidades que han dicho aquí vamos a apartar todo lo que es individual, todo lo que es egocentrista y poner por delante a una nación. Y eso ha hecho pues que también la humanidad sea grande y se vea en el espejo de estos grandes hombres, es decir, es posible continuar y superar las dificultades que tenemos. Entonces, partiendo de eso, sí hemos logrado que los muchachos
muchos logren inspirarse y decir voy a quedarme en Venezuela porque hay motivos para seguir luchando en Venezuela y no irme a sufrir y a dar trastazos en otras naciones como lo hemos visto con dolor. Yo he visto en España, en Madrid, por ejemplo, muchachos muy jóvenes tirados en el piso o otros pidiendo como indigentes, pudiendo aquí estar en alguna labor sencilla, pero en su propia nación. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros que ellos puedan tener esperanza y deseo de lucha en Venezuela. También hemos trabajado ese elemento que tú tocabas, es muy interesante, el tema de la familia, digamos, como valor, digamos, personal, individual, pero también la organización se ha convertido en una gran familia para aquellos que entienden esos principios motivadores y esa esencia de la organización, que todos estamos pues casados con Venezuela y entendemos que la pasión es el país y eso los ha llevado a ellos a mantenerse aquí en Venezuela. Si ustedes visitan nuestra página web o visitan nuestras redes sociales, van a ver cantidad de muchachos entregados a las comunidades, visitando, trabajando con la gente más humilde en todo tiempo, y eso hace que le encuentren pues sentido a gastar sus años en el país. Padre, usted ha venido a decirnos hoy que los jóvenes en Venezuela tienen posibilidades, nos hablaba de herramientas de emprendimiento, por ejemplo, aquellos que viven en Nueva Esparta, el tema de la pesca, los que viven en esta zona de Miranda, la producción de cacao, y cómo a través de esos emprendimientos poder ayudar económicamente a su familia y también ayudar en su formación académica, porque bueno, entendemos la situación económica de nuestro país, sin abandonar la profesión o el estudio por encontrar un mecanismo que permita pues llevar el pan a la casa. Sí, lo que hemos intentado es darles una cualificación profesional a lo que ya son saberes adquiridos por herencia familiar, porque en cada región pues hay una tradición y esa tradición hay que respetarla, pero hemos encontrado en cada uno de ellos maestros, por ejemplo pescadores, que le han logrado transferir esos conocimientos a las nuevas generaciones. Y eso está allí, o sea, está a la vuelta de la esquina, no hay que buscar profesionales en universidades, sino que los tienen en sus mismas comunidades. Eso ha pasado, por ejemplo, en los Andes con los maestros campesinos caficultores. Ellos incluso en alguna oportunidad logramos certificarlos por la Universidad de los Andes, que son, bueno, doctores en producción de café sin haber pasado un solo día en la universidad, y sus conocimientos son tan elevados como personas formadas a nivel intelectual en las mejores universidades del mundo. Eso lo hemos logrado nosotros cotejar, evaluar y, digamos, premiar a nivel académico. Y estos maestros, en el caso de los caficultores de los Andes del sur merideño, les transmiten eso a las nuevas generaciones. Desde luego que también los conocimientos tecnológicos ayudan para optimizar esa producción, cualifican a esos muchachos, y en eso se ha concentrado la organización, en buscar también profesionales de alto nivel que valoren lo que tenemos en el entorno sectorial local, valorando digamos, esa sabiduría de antaño, entonces le pongan también el ingrediente más científico para así enriquecer esa formación cultural. Y por eso hemos logrado emprendimientos exitosos. Entonces hemos logrado estar no solamente en el área productiva, en el área política, en el área económica, en el área cultural, por ejemplo, con los torneos deportivos y con los grupos que se han formado en Petare. Estuvimos acompañando también en grupos interesantes de teatro, en Baruta también muchachos que, digamos, incursionan en ese mundo de la cultura popular. Entonces no hemos despreciado nada de toda la riqueza que tiene Venezuela en sus diversas expresiones, una especie de mosaico maravilloso, y las generaciones actuales pueden aprovecharlos con motivación. Claro, el rescate de nuestras tradiciones culturales, que también es un tema importante. El turismo cultural da muchos beneficios a otros países, es decir, si buscamos las oportunidades también podemos encontrarlas, ¿no?, en medio de las dificultades. Sí, sí, ha sido eso, ya lo decía, una gran bendición para Venezuela, y queremos con esto transmitir también un mensaje a los muchachos de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de confianza en organizaciones como la Red Joven Venezuela, instituciones aliadas como las universidades que están siempre trabajando de la mano con nosotros, que buscan pues darle mayor cualificación, incluso certificación. Nosotros damos un certificado que ha estado avalado por distintas universidades del país para aquellos que logran culminar todo su proceso. En el caso de los que están comenzando ahora este año, comenzaron en mayo, terminan en abril del próximo año, el 2023, y tendrán su certificación por haber hecho todo un año de formación sociopolítica en nuestra organización.
Padre, ya para finalizar, nos queda muy poco tiempo, su mensaje para los jóvenes en Venezuela y también para esos padres que han visto que sus hijos se han marchado de nuestro país, que sufren este síndrome del nido vacío, la tristeza, bueno, también muchos con la alegría de que sus hijos tienen oportunidades fuera, muchos les ha ido bien, pero otros no han contado con esa suerte. Ese mensaje que da para la familia venezolana ya para finalizar y el aporte que podrían encontrar en esta fundación, en esta organización no gubernamental que usted pues nos está comentando en el espacio. Sí, transmitirles como este programa se llama un argumento para quedarse en Venezuela es justamente creer y confiar en el venezolano y en las posibilidades que tiene nuestro país. La maravillosa riqueza que tiene Venezuela está allí y digamos, la bondad que tiene el venezolano está presente. Lo que hay es que ir y descubrirla, encontrarla, como lo decíamos al comienzo del programa, como ese diamante precioso que está, pero hay que labrarlo, darle forma y eso requiere esfuerzo, eso requiere un compromiso y en eso estamos nosotros tratando de transmitirle a los muchachos que no se adquieren las cosas de manera tan sencilla sin más pasado primero por un proceso de formación y de transformación profunda, pero confiamos en ellos y también piensen que hay organizaciones que los esperan de brazos abiertos, que estamos dispuestos a recibirles, a exigirles sí, pero también a reconocer los valores que tienen nuestra juventud. Y para la familia venezolana, pues las bendiciones del cielo lluevan sobre ustedes, sobre sus hogares y Amén. sigan pues confiando en sus hijos y en un mejor mañana para todos. Amén, Padre. Gracias por este mensaje para nuestra audiencia que está allí muy atenta con argumentos y esos argumentos para quedarse en Venezuela. Era el Padre Honegger Molina que nos ha acompañado y ya saben que no hay condiciones para entrar en Red Joven. Nos comentaba que no importa que usted no sea católico, no importa el tipo pues de ideología política que tenga, pues pueden encontrar acá en este espacio formación, encuentro y una familia de oportunidades también para surgir en medio de las dificultades. Nosotros nos vamos a una pausa, al regreso seguimos con más argumentos, envíenos sus preguntas que pronto las estaremos leyendo y ya viene nuestro segundo invitado, pues nos va a narrar su experiencia en esta Red Joven Venezuela. Seguimos en argumentos y estamos hablando del papel de los jóvenes en la construcción de un mejor país y también en la formación que es importante para ellos, en encontrar herramientas para superar las dificultades. Es por ello que nos acompaña ahora en este segmento Ludwig Piñero, él es coordinador nacional de la Red Joven Venezuela. En el bloque anterior, el padre Honegger Molina nos estaba hablando del propósito, de la misión de esta Red Joven y él, bueno, inició desde que comenzó la Red Joven Venezuela. Le damos la bienvenida a Argumentos para que nos narre su experiencia, ¿no? ¿Qué te motivó a entrar en esta organización y qué herramientas sientes que has encontrado allí? Hoy por hoy eres coordinador y bueno, ya tienes una mirada más completa del propósito de la Red Joven Venezuela y también de los objetivos alcanzados en las comunidades en las que te ha tocado trabajar. Sí, bueno, muchísimas gracias. Agradecerte a ti, a Rosa, a todo tu equipo por darnos la bienvenida, permitirnos esta ventana, principalmente para muchos jóvenes que necesitan manifestar gran parte de las cosas que están haciendo. Bueno, en principio me motivó el trabajo comunitario que se estaba desarrollando en Mérida, enfocados en potenciar los matices culturales, deportivos, incluso religiosos, pero en base a eso concatenar la diversidad de criterios y sencillamente buscar aportar algo significativo a la sociedad con una vocación de servicio bastante palpable. Y así sucesivamente fuimos creciendo en la organización al punto de que, bueno, ya estamos establecidos en todos los estados de Venezuela y ahora vamos direccionados a, digamos, adecuar las dimensiones sociopolíticas, específicamente trabajándonos con jóvenes que hacen incidencia en partidos políticos, pero que están profundamente vinculados con el trabajo comunitario. Y es en base a esa experiencia que nosotros de alguna manera hemos buscado ennoblecer el trabajo de la política, que lastimosamente, principalmente los jóvenes sienten profundo desapego con la incidencia pública, con la incidencia política, y hemos logrado el encuentro con estos jóvenes, incluso independientemente de la ideología política que tienen, han llegado al encuentro, han desarrollado debates de altura, debates constructivos que les han aportado no solo su narrativa, sino que de alguna manera le han dado un poco de solvencia moral y solvencia política al momento de entrar a las comunidades, que eso es algo que nosotros en la organización hemos sido profundamente críticos, que tiene que tener el político actualmente, que tiene que evidentemente mantener un vínculo bastante estrecho
con las comunidades para que en lo sucesivo puedan aspirar legítimamente a un espacio de representación. Ludwig, y que justamente estamos en momentos en que vemos en las encuestas que se realizan distintas empresas que se dedican a esto en nuestro país y fuera de ella, y vemos el descontento del venezolano hacia los políticos y hacia la política porque sienten que no están conectados con las necesidades que hoy por hoy tienen los venezolanos, sino más bien concentrarse en obtener un cargo o un puesto de poder. Y esto que ustedes nos están contando el día de hoy de la Red Joven Venezuela, Juntos Formamos País, nos están hablando de un modelo de rescatar el verdadero sentido de la política y además rescatar ese sentimiento en los jóvenes de motivarse a entender de qué es el trabajo político, cómo formarse y cómo poder aportar a la sociedad. Es importantísimo el trabajo que tienen. Ahora te pregunto, ¿cómo han logrado captar jóvenes que se involucren, tomando en cuenta pues las encuestas, ¿no?, que nos dicen que hay una apatía profunda hacia estos temas? Claro, bueno, el primer principio que nosotros tenemos en nuestra organización es el tema de que la participación ciudadana no se resume única y exclusivamente a manifestaciones electorales, ¿no? Que la participación ciudadana deviene o deriva de un vínculo bastante estrecho con el ciudadano. Y es a partir de actividades culturales, actividades deportivas, actividades formativas, que hemos visto que los jóvenes actualmente tienen muchísimos rasgos multidisciplinarios que tienen que ser involucrados en el desarrollo político. Y es ahí donde hay muchísima coincidencia y en base a eso nosotros hemos puesto a disposición una formación bastante robusta que se llama Generación Angular 25, es nuestro programa formativo, que bueno, ya el padre lo decía, que dura un año. Es una formación bastante acentuada que básicamente habla sobre el tema de economía naranja, gobierno abierto, habla de los matices históricos sobre la democracia, que es súper importante que nuestros jóvenes lo conozcan, pero con un sentido bastante pragmático, ¿no? Que es básicamente lo que queremos desarrollar en ello y transversalmente el trabajo comunitario que poco a poco han ido desarrollando, cómo abordar una comunidad, cómo desarrollar una estrategia de abordaje, a sabiendas de que, bueno, el venezolano tiene muchísimas expectativas con los políticos, como bien lo decía, de que tienen que presentar inmediatamente soluciones. Más allá de eso, nosotros lo que les inculcamos a los jóvenes que convergen en nuestra organización es que sencillamente se aboquen al trabajo colaborativo, que ese vínculo que tienen con el ciudadano sea lo que garantice que se puedan ir desarrollando poco a poco y evidentemente por medio de alianzas locales, ya sea con la Iglesia Católica, incluso muchísimos emprendedores locales han contribuido con nosotros y hemos ido desarrollando poco a poco muchísimas actividades. Recientemente tuvimos en la sede de Aragua, en la comunidad del Cogollal, hicieron los muchachos de allá su primera biblioteca rural, eso en colaboración con la ciudadanía que está. También tenemos un programa que es La Democracia del Ayer, que básicamente recopila los testimonios de los ciudadanos con los elementos de la democracia, con el conocimiento que tienen en algún momento y cómo eso va generando un sentido bastante crítico, pero bastante ilustrativo a todos estos jóvenes para que ellos puedan establecerse en el mundo, en el campo político. En esta formación del campo político que tú mencionas, digamos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me dices que empezaste hace 5 años cuando inició Red Joven Venezuela, eres de Los Llanos, empezaste en el estado Mérida, digamos, ¿cómo ha sido ese proceso formativo? Y si a la par también estás estudiando una carrera universitaria de ciencias políticas o una carrera relacionada con este tema y tus aspiraciones también en este sentido, ¿no? Claro, bueno, yo soy estudiante de Derecho en la Universidad de los Andes. De verdad que la organización me ha permitido a mí ver las riquezas de todo el país, ver que las realidades que vive cada comunidad son profundamente distintas a lo que nosotros tenemos, esa visión quizás un poco completamente centralizada. En base a eso nos ha permitido tener un campo más abierto de visión, ver que de parte de las manifestaciones culturales es un factor donde muchísima gente converge, más allá de sus ideologías. Converge el espacio de la paz, prevalece la armonía, igualmente en el deporte. Y eso lo hemos visto en base a cada visita que hemos tenido en cada estado, en base al crecimiento que, bueno, iniciamos en el estado Mérida, al cual, bueno, tengo que agradecer muchísimo a todas las personas que a nivel comunitario fueron aportando a mi pequeño conocimiento sobre la política, pero también a la nobleza que se ha tenido en todos los pueblos que hemos visitado, del Tamacuro, Nueva Esparta, Amazonas, la riqueza en el tema indígena que se tiene, que muy poco se habla de eso, y que son elementos que tienen que ser necesarios y tomados en cuenta para la construcción de un referente político.
No, no es que sencillamente nosotros exijamos que el político tiene que opinar de todo en cada momento. No, pero tiene que tener una composición bastante completa para el momento de tener que lidiar con cualquier tipo de situaciones, tenga capacidad de respuesta y tenga capacidad también de aglutinar y de generar muchísimo más esfuerzo en favor del desarrollo del país. Y en ese recorrido que me cuentas que has hecho por el país y como coordinador de esta red, ¿has encontrado esa motivación en los jóvenes? ¿Sientes que ha venido creciendo esa vocación de servicio social, público? Fíjate, cuando iniciamos este trabajo, que asumimos la coordinación nacional, muy pragmáticamente la expectativa no era muy grande porque sabíamos que hay muchísimos jóvenes tristes por toda la situación que ha pasado, muchísima desesperanza, otros buscando alternativas en otras latitudes. Sin embargo, conforme fuimos entrando a las comunidades y nos fuimos empapando de la nobleza, de la humildad, de todas estas zonas populares, fuimos viendo la motivación, que sí yace una motivación bastante grande con los jóvenes de aportar algo positivo para el país. En vez de irse. En vez de irse. Y de verdad que eso ha sido una experiencia bastante rica para nosotros. Recientemente, bueno, tuvimos el 9º Encuentro Nacional, estuvimos con una representación de 70 jóvenes de todo el país. Estos jóvenes que evidentemente son representantes por medio de una coordinación de cada estado, pero que cuentan con una red de voluntarios bastante grande. Y ellos nos transmitían todas sus experiencias, todas las vivencias que tenían, todo lo que han recopilado de la motivación que tienen jóvenes que quieren ser excelentes deportistas, que quieren ser excelentes emprendedores, cultores, que quieren desarrollarse en el mundo político y que sencillamente por estar desvinculados de la sociedad nos hemos perdido de ese testimonio y hemos arrojado una visión que en lo sucesivo puede establecer una estrategia bastante certera para lo que necesita el país. Ahora, ¿en qué forma pueden involucrar a más jóvenes, digamos? Son una ONG, nos contaban que han venido creciendo a lo largo del tiempo, pero ¿cómo hacen para llevar ese mensaje a más comunidades y que la población se pueda enterar del trabajo que ustedes están realizando y el joven pueda motivarse a participar y entender que hay oportunidades que a través de la formación pueden, digamos, aportar, ¿no? Fíjate, bueno, primero el trabajo comunitario que tienen los muchachos les permite quizás tener o adecuar una estrategia consona con la comunidad que están visitando y ver cómo poco a poco van captando esos jóvenes, ya sea en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, y poco a poco se les está dando el criterio y desarrollando la cultura democrática. Y ahora, el rescate de los jóvenes con vicios, con problemas sociales que se encuentran no solo en las zonas populares, en distintos estratos sociales, pues hay jóvenes con distintos problemas. Hemos visto además el crecimiento de problemas además de salud mental en nuestra juventud. Tú lo hablabas, de que no estén tristes. Y sí, hay jóvenes deprimidos, hemos visto casos de suicidio en nuestro país, de muchachos de apenas 11, 12 niños. 13, 14 años y uno se pregunta, ¿qué está pasando, ¿no? En medio de tanto, un mundo convulso, como dice la cuña de este programa, ¿qué podemos hacer en medio de tantas dificultades? Fíjate de eso, algo que hemos recogido en base a los testimonios con estos mismos jóvenes, que sencillamente, bueno, primero no se han desapegado de esa cultura de la profesionalización como una alternativa de desarrollo y que poco a poco nosotros los hemos ido empapando de que sí existe una oportunidad bastante certera y en base a algo muy importante que dijiste, es el tema de los suicidios. Recientemente empezamos a desarrollar un programa que previene o que contempla prevenir todos esos tipos de elementos para el abordaje comunitario. Incluso vamos a hacer muchísimas alianzas a nivel local para empezar a desarrollar talleres de primeros auxilios psicológicos, que son fundamentales para que los muchachos puedan desarrollar y para entender la problemática que tiene cada uno, ¿no? Apoyo emocional y entender que la salud mental también es una enfermedad. Claro, totalmente. Ludwig, nos debemos ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando contigo del trabajo que vienen realizando en esta Red Joven Venezuela y ustedes allí muy atentos. Gracias por estar en sintonía de Argumentos en Globovisión y leeremos sus preguntas al regreso de la pausa. Gracias por estar en sintonía de Argumentos. Seguimos nuestra entrevista y seguimos conversando con Ludwig Piñero, él es coordinador nacional de la Red Joven Venezuela. Y antes de la pausa estábamos hablando de un importante tema como lo es la salud mental en los jóvenes y el trabajo que también en este sentido es necesario realizar. Antes de empezar la formación, pues también entender, ¿no?, la posición en la que se encuentra el otro de problemas económicos, sociales, familiares y problemas de salud mental que hemos visto que han venido creciendo no solo en Venezuela, sino también en el mundo.
probablemente también la pandemia vino a agudizar un poco más esta situación. Claro, totalmente. Y fíjate, bueno, nosotros nos hemos planteado, evidentemente es una problemática bastante alarmante, y inicialmente vamos a hacer una formación en alianza con la Universidad de los Andes, específicamente la Escuela de Criminología y la Escuela de Psicología, una formación primeramente para los jóvenes que son voluntarios nuestros, para que ellos sepan cómo lidiar con este tipo de situaciones. Y poco a poco a nivel local vamos a empezar a desarrollar esos talleres que te comentaba sobre el tema de los primeros auxilios psicológicos, sí, que es súper fundamental para que los muchachos puedan, digamos que desarrollarse mejor y saber que esta problemática se puede solucionar con agentes que tengan conocimiento de ello. Importante el rol de la familia, de los amigos, Total. sobre todo a esta edad. Fíjate, ya nos llegan algunas preguntas. Aquí hay una del señor Alejandro Galúe. Él le dice, nuestra juventud tiene el reto de lograr que Venezuela se recupere, que recupere su institucionalidad democrática y avance hacia el progreso y la prosperidad. Pero el drama de la migración joven es un gran problema que debemos enfrentar. ¿Cómo está atacando la Red Joven de Venezuela esta realidad? Fíjate, a lo largo de los años evidentemente hemos contado con muchísimos jóvenes valiosos que lastimosamente a raíz de la situación actual se han tenido que ir, principalmente para buscar, digamos, que un alivio para su familia, ¿no? Más allá de sencillamente que no ven oportunidades aquí, es buscar el alivio y el sustento familiar. El apoyo económico. Y poco a poco desde la organización, bueno, hemos desarrollado programas principalmente al desarrollo de conocimiento sobre el emprendimiento para que ellos mismos puedan adentrarse y empezar a desarrollar este tema que es fundamental y que poco a poco ha venido sosteniendo la familia venezolana. Que ahí es donde se aclara ese mito de que dice que Venezuela se arregló. No, es que el venezolano ha tenido que replanteársela muchísimas veces, y una de las cosas en las que se ha replanteado de manera individual, sin depender de ningunos otros agentes, sí, sencillamente ha buscado las alternativas para capacitarse y desarrollar emprendimientos, y eso evidentemente ha creado una que otra fuente de empleo. Y que algunos analistas y sociólogos han venido conversando que en algún momento pues el venezolano se había quizá adaptado o esperaba que las cosas como que llegaran las soluciones, ¿no? Que viniera el Estado y nos diera respuestas, o el tema de la caja de comida al mes. Pero, digamos, muchos entendieron que no hay que esperar a que otro nos solucione los problemas, sino buscar la forma de emprender en medio de las dificultades y no depender de otras personas. Fíjate de eso, que nos ha permitido la organización visualizar las realidades que vive cada estado. Y una muy particular era en el estado del Tamacuro, específicamente en la comunidad de los indígenas Guaraos. Se ven cómo ellos mismos empiezan a desarrollar todo este tema de la artesanía como un mecanismo de sustento. Anteriormente lo hacían única y exclusivamente por una especie de hobby, de tradición. Ahora lo ven como un mecanismo de sustento, y se ven muchísimos jóvenes de esta comunidad enmarcados en desarrollar eso, y eso es bastante importante porque nosotros desde la organización hemos podido visualizar eso y poner a disposición de ellos las herramientas para que poco a poco vayan solidificando todo ese criterio y evidentemente sea más robusto digamos que los elementos positivos que se generen de ello. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que tú le das a aquellos jóvenes que sí han tomado esa decisión de irse del país? Muchos están en nuestro país en algún trabajo, pero momentáneamente, y realizando sus papeles, sus trámites para buscar mejores oportunidades fuera de Venezuela. ¿Qué les recomiendas? Fíjense, bueno, primero que acá nosotros entendemos profundamente que ellos no lo hicieron porque sencillamente querían pertenecer a un modismo. Sencillamente nosotros los catalogamos como héroes, evidentemente junto con los jóvenes que están acá, y que más allá de buscar una oportunidad, que ellos saben que sencillamente no es algo que vaya a perdurar en el tiempo, es que sencillamente nosotros desde nuestra organización, desde nuestro criterio político, lo que queremos es manifestarle que sí existen oportunidades en Venezuela y que no solo organizaciones como la nuestra están trabajando para ello, que existe un mensaje claro de oportunidad, que en algún momento nosotros, esta generación principalmente que tanto se ha sacrificado, que lastimosamente no conoce hacer un análisis comparativo de elementos de la democracia a lo de la realidad que vive actualmente. Antigua la realidad de la revolución bolivariana. Exacto. Sencillamente hay jóvenes que se están capacitando, que se están formando y están desarrollando un trabajo local para que en lo sucesivo pueda ser
traspolado a un aporte nacional, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y que no es una realidad aislada de otras organizaciones. Muchísimas organizaciones valiosas están trabajando en esto, con muchísimos jóvenes que los están capacitando, y tengan la esperanza que nosotros en algún momento vamos a capitalizar eso para ponerlo en disposición de ustedes y para que exista nuevamente el reencuentro de la familia venezolana. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio Argumentos y darnos tu visión de la realidad del país como un joven miembro coordinador de esta organización no gubernamental, y a ustedes que están allí atentos de nuestras cuentas en las redes sociales y atentos a este espacio. Gracias por estar en sintonía de nosotros, y estas herramientas quedan a disposición. Las cuentas de la Red Joven y la cuenta de Ludwig la están viendo allí en pantalla si tienen preguntas que hacerle o quieren ingresar a esta red de formación y de capacitación para jóvenes. Nosotros nos despedimos dándoles las gracias por estar con nosotros y será hasta una nueva edición de Argumentos. Chao. Gracias, Ludwig.